Buenos días, bienvenidos a Casa América, bienvenidos al 12º Foro Atlántico Iberoamérica de cara al futuro. Agradecemos como siempre muy especialmente a Casa América por acogernos aquí. Vamos a tener una mañana muy intensa, muy activa. Tenemos que anunciarles también que lamentablemente no vamos a contar con la presencia de Fabiana Rosales, la esposa del presidente Guaidó. No ha podido salir de Venezuela, lamentablemente. Bueno, algo que tristemente estamos acostumbrados a este tipo de episodios. Sí vamos a tener a una representante venezolana que nos va a acompañar en el siguiente panel. Bueno, para dar comienzo ya a este foro, vamos a tener este diálogo en el que nos van a acompañar nuestro presidente Mario Vargas Llosa, el presidente Felipe González y el periodista y presentador televisivo Bertino Bor. Ya lo dejo a ellos con ustedes. Ya lo tienes. Sí. ¿Podéis? A ver, ¿podéis abrir el micrófono un poquito? Yo creo que ya lo tienes. Están todos abiertos. Pues este no. Lo has enredado todo. Sí. Bueno, se me oye, es igual. Sí. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí, acompañándonos en esta, creo que interesantísima charla que vamos a tener. Hay varios temas que íbamos a tocar, aunque yo creo que hay algunos más interesantes que otros y además unos en los temas en los que quizás nuestros dos invitados, querían extenderse un poco más. Queríamos hablar, en principio, de la situación en España. La situación en España nos puede llevar probablemente a los tres aquí hasta mañana. Y entonces es mejor, si nos ponemos a hablar ahora de pactos postelectorales, historias de estas, yo creo que me decía el presidente González que quizás sea un poco demasiado lo que podríamos entretenernos aquí con esto, porque era más interesante hablar del tema América Latina. No hace falta que les presente, pero lo voy a hacer de todas maneras. Mario Vargas Llosa, ya todos le conocéis, no hace falta decir que ha sido todos los premios que tiene, porque tiene los más importantes. Y además implicado en política desde hace muchísimos años, que también nos conocemos hace años también. Y mi querido amigo expresidente del Gobierno, don Felipe González Márquez, que también tiene un rato para hablar de todas estas cosas interesantes, que seguro que nos va a dar luz sobre muchas cosas que a lo mejor aquí no sabemos demasiado. Quizás en España no se conoce excesivamente la situación en América Latina de hoy. Y aparte de algún comentario, si queréis hacer sobre el Brexit inglés, sería interesante saber lo que opináis, cómo se ha dado, las situaciones que se han dado y a dónde va a llegar el tema, ¿no? Si quieres, Mario, empiezas, ya que eres el presidente de la Fundación. Pues con mucho gusto, Bertín. Creo que el Brexit es un desastre para Gran Bretaña, una tragedia para la Unión Europea y desde todo punto de vista uno de esos gravísimos errores que incluso en los países más modernos, más experimentados, pueden ocurrir. Creo que todos sabemos las circunstancias en que surgió, desafortunadamente para todos, la idea de hacer esta consulta en Gran Bretaña, y el resultado de la consulta fue una sorpresa para todo el mundo, creo que fundamentalmente para los ingleses, pero el hecho es que ocurrió y hubo una mayoría pequeña pero clara, que votó a favor de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Es una salida desafortunada, probablemente
resultado de una confusión muy grande en el seno de los propios principales partidos británicos, pero ha ocurrido y desde entonces Gran Bretaña se ha visto como paralizada por una decisión que claramente no solo no convenía, sino a muchos de los propios ingleses que votaron a favor de la salida, con una cierta distancia, lamentaron aquella decisión. El hecho es que hay una trampa de la que Gran Bretaña no sale. ¿Qué va a ocurrir finalmente con el Brexit? ¿Va a materializarse? ¿Va a haber un Brexit duro? El Brexit blando ha fracasado clarísimamente con la primera ministra británica que impulsó la salida suave, digamos. Y hay hoy en día, pues, las elecciones dentro de los Tories para elegir el nuevo presidente. Los dos candidatos defienden el Brexit, uno de una manera muy discreta y otro de una manera muy explícita. Yo creo que si Boris Johnson sale elegido para dirigir a los Tories, probablemente el Partido de los Conservadores va a experimentar todavía una catástrofe mayor de la que ha experimentado. Y el resultado puede ser simplemente la desaparición de Gran Bretaña. Gran Bretaña es la unión de tres países. Lo más probable es que si el Brexit se hace realidad, Escocia a la corta o a la larga se separe y probablemente Irlanda del Norte, que era la gran beneficiada con la integración de Gran Bretaña en Europa, pues también se separe y eso sería pura y simplemente el fin de Gran Bretaña. Tal vez no vaya a ocurrir, tal vez estas demoras que ya llevan 3 años sigan continuando hasta que el Brexit se vaya difuminando poco a poco, que probablemente sería lo mejor que podría pasarle a Gran Bretaña y a Europa. Pero en todo caso creo que ha sido una verdadera tragedia para Europa. Creo que la presencia de Gran Bretaña era importante dentro de la construcción de Europa y creo que todos están padeciendo directa o indirectamente lo que ocurrió. Creo que hay una sola lección, digamos, que sacar de esto. Esas cosas pueden ocurrir. Estos accidentes pueden ocurrir en los países más adelantados del mundo, en los que parecía una democracia ejemplar. Clarísimamente ha sido un traspié, ha sido un retroceso y hay que, digamos, acomodarse y tratar de reparar los daños de lo ocurrido. Bueno, si me permite, Bertina, Dale. en el momento en que Cameron convocó aquel referéndum, a mí se me ocurrió pensar en Margaret Thatcher, que me decía, trato de frenar todo este proceso de integración, que me parece un disparate, pero quiero que sepas que yo nunca me apearé del tren de la Unión Europea, en ninguna circunstancia. Bueno, la dificultad dentro del Partido Conservador lleva a Cameron, lo definiré, como estoy de acuerdo con lo que dice Mario, con una idea fuerza que es representativa, lo lleva a hacer un referéndum que consistía en intentar salvar los muebles del Partido Conservador a riesgo de quemar la casa. Y terminó quemando la casa y los muebles. Así, y además se volvió en la tribuna silbando. O sea, se despedía silbando, ¿no? El mérito de las renuncias que exaltamos a veces demasiado significa que este hombre se sintió aliviado. Dice, menudo lío les he montado. Y el lío continúa hasta hoy. Porque, y repito, no tiene solución. Lo que decía Mario, verá, no todos son malas noticias, porque hoy Estambul es una buena noticia. Sí. Por tanto, bueno, tenemos esperanza de recuperar
valores democráticos, lucha contra el autoritarismo, defenderse de esta corriente de liderazgos caudillistas. Pero Gran Bretaña, para mí, he discrepado muchas veces con Margaret Thatcher, con la que coincidí muchos años, lo cual es absolutamente normal, pero en Gran Bretaña lo admirable era la institucionalidad. Si recuerdan aquella, para no hacerlo tan pesado, recuerdan aquella serie de Yes Minister. Eso expresaba la fortaleza de la institucionalidad. El Foreign Office era una máquina perfecta de defensa de los intereses de Gran Bretaña, tan buena que defendían los intereses con éxito cuando no llevaban ninguna razón. Cuando llevaba razón, te pasaban la caballería por encima. Bueno, eso hoy está en una profunda crisis, como la Cancillería exchequer. ¿Y por qué? Imagínense qué instrucción puede dar al Foreign Office el gobierno británico. Y no hablo solo del gobierno, las fuerzas políticas. Dice, oiga, ¿qué intereses tengo que defender? Bueno, y la verdad es que, no quiero alargar esto es la profunda decepción que me genera eso, con costes todavía inimaginables para Gran Bretaña y para Europa, pero bueno, con la esperanza de que si hace 2 visitas más a Trump a Gran Bretaña, acabará efectivamente con el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. O sea, por tanto, no desesperemos, que Trump nos puede ayudar a rematar la faena. Vivimos en ese escenario, pero repito, eso de Dios te libre de vivir momentos interesantes. Vivimos momentos muy interesantes, porque no somos capaces de saber para dónde va el mundo, este nuevo desorden mundial que se está montando, etc. Y a nosotros algunas cosas nos afectan más. Bueno, a todos le afecta la olla de garbanzos hirviendo en la que vive, el lugar en el que vive. Pero uno tiene que tomar distancia incluso para tener perspectiva. Y a nosotros nos afecta muy seriamente qué va a pasar con Europa, el desafío europeo, qué presencia va a tener en el mundo, va a tener relevancia o no. Parece mentira, pero cada día es más necesario que haya un factor de moderación, de defensa de valores democráticos, de proyectos. Y ese factor hoy, en el enfrentamiento de esas 2 placas tectónicas que son Estados Unidos y China, ese factor lo debería aportar Europa, que es una composición de 27, 28 países, ya no sabe uno cuántos son, en la que, como dicen los portugueses con mucho sentido, hay países que saben que son pequeños y otros que todavía no lo saben. Y por tanto que tienen ínfulas de ser países grandes, ¿no? Dentro del mundo en que vivimos, ningún país de la Unión Europea se puede considerar grande. Y la otra trascendencia que tenemos, y desde luego tenemos mucho en España, es qué pasa en América Latina, qué pasa desde el Río Grande a la Patagonia, por qué se está estropeando la gobernanza, por qué emergen choques podríamos decir, de bloques, como en España, ¿no? El bipartidismo ha sido sustituido por el bloquismo. Y el bloquismo es un enfrentamiento entre 2 grupos, nadie sabe muy bien por qué, entre 2 grupos de partidos en los que, a diferencia del bipartidismo, el factor dominante lo impone el de los grupos que están en los extremos del bloque, no en el centro del bloque. Esa es una dinámica que vemos en cualquier sitio, ¿eh? Realmente no es una cosa aquí puramente... También, ¿no? Estoy hablando del bloquismo en España. ¿Cuál es el factor que realmente domina? Y domina en la escena mediática, etcétera. Alguien quería que habláramos de España, pero después de 3 meses de las elecciones generales, pues estamos como el día 29 de abril. Y claro, han pasado ya las municipales, las autonómicas, las europeas, y no sabemos si estamos más lejos o más cerca de una respuesta. Cuando digo no sabemos, creo que puedo hablar en primera persona del plural, por lo menos en los que estamos en esta mesa.
salvo en tu casa o en la mía, y a lo mejor alguien le ha dicho algo a este hombre. Pero yo, la verdad es que creo que no sabemos. Por tanto, yo creo que merecería la pena que, además por la Fundación, por la dinámica de los acontecimientos, incluso con la ausencia de la esposa de Guaidó y tal, que no es más que un ejemplo más del deterioro de Venezuela, que habláramos de qué nos está pasando, qué pasa en América Latina, cuál es la esperanza, por qué están aumentando los caudillismos. Eso es lo que queríamos hablar ahora. Y qué esperanza hay para Venezuela, que estamos como en una ducha escocesa, ¿no? De pronto ánimo, desánimo, ¿qué está pasando, no? Y por dónde se puede orientar una respuesta. ¿Qué es lo que puede pasar en México? Hablar un poco de Nicaragua. Todos son los... ¿Qué puede pasar en Brasil? Sí, pues... Acuérdense de lo que le voy a decir, pero solo, yo creo que a lo mejor alguien toma nota y mira en los libros. El juez Moro, admirado por tanta gente, tan admirado como el juez Di Pietro, o el magistrado Di Pietro en Italia, de Manipuliti, está siguiendo exactamente la misma trayectoria. Y probablemente con el mismo resultado final, exactamente la misma. Que lo cual, digamos, lleva a una reflexión mucho más importante. Los partidos políticos en todas partes están judicializando la política. Los que no son capaces de resolver políticamente lo llevan a los tribunales, aunque sean problemas políticos, que siempre hay alguna derivación. Bueno, y cuando ese fenómeno madura, hay un rebote difícilmente evitable, es que la justicia responde a los problemas que le entregan y terminan por politizar la justicia. De tal manera que lo que esperamos de la justicia con esa imagen de la venda en los ojos nos crea crecientes dudas de que no tengan por lo menos una parte de la venda levantada, sea el ojo izquierdo o sea el ojo derecho, me da igual. Este no es el problema, pero no parece que ese fenómeno sea un fenómeno sano desde el punto de vista del buen funcionamiento de la democracia. Pero estoy provocando a Mario, ¿no? Todo lo demás. Pues yo creo que para no desmoralizarse con América Latina, hay que recordar una cosa. Las dictaduras militares, que cuando yo era joven ocupaban prácticamente de un confín a otro confín América Latina. Cuando yo era joven, cuando éramos jóvenes los dos. Bueno, tú eras más joven que yo, tú eres más joven que yo, desgraciadamente. Bueno, la verdad es que las dictaduras militares han desaparecido y esa es una buena cosa para América Latina. Ahora tenemos democracias generalmente corrompidas, ineficientes, pero es importante tener claro que una democracia corrompida e ineficiente es preferible a una dictadura militar, que siempre es corrompida y siempre es ineficiente. Entonces, en ese sentido hay un progreso en América Latina. Hay un progreso, tenemos gobiernos civiles, generalmente nacidos de elecciones, con escasas excepciones. Cuba, Venezuela, Nicaragua y pare de contar. Esas tres son dictaduras. Una dictadura que parece inamovible, como es Cuba. La dictadura de Venezuela es una dictadura que se tambalea y se lleva tambaleando mucho tiempo, no termina de caer, pero, digamos, parece imposible que esa dictadura vaya a reconstituirse. Ha habido una movilización absolutamente extraordinaria del pueblo de Venezuela, que si en el pasado se engatusó con la demagogia de Chávez primero y luego la de Maduro, ha reaccionado clarísimamente, por lo menos ha reaccionado con los pies, huyendo. 4 millones de venezolanos por lo menos han dejado el país y los que están adentro
pelean y resisten de una manera heroica, y por primera vez en la historia las democracias latinoamericanas han actuado de una manera responsable, apoyando a la oposición venezolana. Por primera vez la Organización de Estados Americanos cumple con su función de defender la democracia, y en el caso de Venezuela pues se ha comportado magnífica y democráticamente, de tal manera que creo que con Venezuela hay esperanzas de que el régimen no dure, que la dictadura finalmente se resquebraje y que Venezuela vuelva a disfrutar de la democracia y empiece la dificilísima tarea de la reconstrucción. Aquí vamos a escuchar respecto a Nicaragua a una dirigente importante que ha vivido, padecido la dictadura nicaragüense, y que nos trae un testimonio pues, muy vivo, muy próximo, muy inmediato de lo que está ocurriendo allá. Creo que la movilización de la oposición, por más que haya sido golpeada, reprimida por el régimen, está demostrando una popularidad y una resistencia que abre la puerta a la esperanza. Y con el resto de América Latina, pues efectivamente hay unas tendencias populistas que reaparecen, al igual que en Europa y en otras partes del mundo, pero yo diría que por primera vez en América Latina, digamos, hay una esperanza muy extendida para la democracia. No solo los regímenes militares han terminado, creo que también las ilusiones de construir el paraíso a través de las guerrillas han desaparecido prácticamente en América Latina y están concentradas en grupúsculos más bien insignificantes. Esa gran ilusión que en gran parte despertó la Revolución Cubana y extendió por todo el continente, está hoy día muerta y enterrada. Nadie, digamos, que sea medianamente sensato en América Latina aspira para resolver los problemas del subdesarrollo, de la pobreza, de las desigualdades, el modelo cubano o el modelo venezolano o el modelo nicaragüense. Creo que eso abre una perspectiva muy grande para la democracia. Hay que combatir el populismo, desde luego. Hay que combatir sobre todo la corrupción. La corrupción es un cáncer que puede destruir la democracia, y en América Latina, desgraciadamente, este proceso de democratización se ha visto interferido por la gran corrupción. Lo ocurrido en Brasil, el triunfo de Bolsonaro, el triunfo del populismo, es resultado de la terrible corrupción, la atroz corrupción que había, digamos, infectado a Brasil y que había llevado al pueblo brasileño a sentir un disgusto, un verdadero asco de lo que estaba ocurriendo en el país. Los empresarios, los políticos, los burócratas, todo el mundo, digamos, participaba de esta corrupción, y es verdad que el juez Moro cumplió, además de otros jueces, un trabajo realmente extraordinario, realmente notable, enviando a la cárcel a empresarios, a políticos, a burócratas profundamente corrompidos. Yo no tengo, digamos, desesperanza en el caso del Brasil. Es verdad, el populismo ha llegado al poder con el populismo un demagogo, un mediocre muy profundo, pero no creo que sea, digamos, la verdadera vocación del pueblo brasileño, el populismo, la demagogia y la extrema derecha, ni muchísimo menos. Creo que hay un rechazo de la corrupción que es muy sano y que abre las puertas para que la democracia vuelva a ese gran país. A mí me preocupa mucho México. México, que como ustedes saben es un gran país, un país que reverbera de todas maneras hacia el resto de América Latina todo lo que ocurre en él, tiene hoy día en la presidencia un populista
que además ha obtenido una mayoría absolutamente extraordinaria, lo que le da un poder también extraordinario que podría llegar a destruir la democracia mexicana y perpetuarse en el poder si se lo planteara, y perpetuarse en el poder a través de mecanismos perfectamente democráticos. Por eso tenemos aquí en el foro esta vez a un muy distinguido historiador y escritor mexicano, que es Enrique Krause, cuyo testimonio será sumamente informativo, educativo para todos nosotros. Sin embargo, creo que no hay que perder las esperanzas con América Latina. Digamos, ya he señalado varias de las razones en las que podemos apoyarnos para tener una esperanza y pensar que las democracias en América Latina pueden superar estos riesgos inmediatos que representan pues tanto la corrupción como el populismo, ¿no? Mira, yo creo que, perdona, Felipe, yo creo que todos los que estamos aquí, desde luego seguro, y nosotros tres muy especialmente, estamos tremendamente preocupados por el tema Venezuela. Como bien decías, esto es un sin vivir, porque de repente parece que esto va a caer, luego no pasa nada, la gente en la calle, mueren unos cuantos, otra vez vuelve todo como a la supuesta normalidad horrorosa que tienen allí, ¿no? ¿Por qué crees que pasa eso? O sea, ¿por qué tenemos esos momentos de euforia, optimismo, cuando parece que todo va a caer y de repente todo se para, todo se muere y todo vuelve a como estaba antes de las marchas o de ese momento de euforia? ¿Por qué hay esos altos y bajos tan tremendos en la situación? Sí, me tendría que centrar en Venezuela y debo decir que no me importa, aunque me importa el análisis de Mario. El triunfo del populismo, como lo fue en su día del fascismo, etcétera, es la exaltación de la mediocridad. Solo es posible triunfar y conseguir mayorías caudillistas exaltando la mediocridad, echando la culpa del fracaso a otros. Y el populismo se define en todas las direcciones como la respuesta simple, no sencilla, a problemas complejos como los que vivimos, siempre que a la respuesta simple se le añada el señalamiento de un culpable. Y nosotros los males que padecemos, los padecemos por culpa de, me da igual que sea China, que de los bandidos mexicanos o de cualquier otro, o del comunismo de no sé qué en Brasil, etc. Atención, populismo, exaltación de la mediocridad, que en situaciones de angustia y de desigualdad genera mayorías que difícilmente sabemos dónde van. Y es verdad que de los años 80, a los que se refiere Mario, hasta hoy, muchas esperanzas teníamos en que acabaran las dictaduras. Y ahora no ha habido dictaduras militares desde hace mucho tiempo en América Latina. Hay veces, como con Dante Caputo, que se me ocurre decir de broma en uno de estos seminarios, en uno de los momentos críticos de Argentina, que él decía, bueno, pero no tenemos una amenaza de golpe militar. Y le dije de broma, ¿serán que ni los militares se quieren hacer cargo de este desastre? Y se reía a carcajadas y dice, bueno, ¿qué hacemos con este país después de una hiperinflación? Bueno, por tanto, yo también soy optimista. Yo creo que América Latina va a superar esto. Hay fenómenos extraños, Mario, muy extraños. O sea, que el elemento de moderación del populismo ignorante y que apela a la mediocridad de Bolsonaro, sea el vicepresidente, un militar, un general, mucho mejor informado, mucho más capaz de analizar con mucha más información, en el sentido real del término información, en el sentido de la aportación de inteligencia y de no sé qué, hombre, no deja de ser un fenómeno curioso. Y debo decir, bienvenido sea, bienvenido sea, porque al final, si uno es general y otro es capitán,
pues me imagino que eso compensa el que uno sea presidente y el otro vicepresidente. Y voy a Venezuela. Verá, es verdad que parece que estamos en lo que llamaba la ducha escocesa, caliente, frío, y alguna vez, en alguna conversación que he tenido con Guaidó, digo, hombre, por favor, yo te ruego que no señales, que no vuelvas a señalar un día D y una hora H para que se produzca el cambio. Porque esto es un proceso y el señalamiento de un día D y una hora H produce frustración, porque pasa el día y la hora y uno dice, bueno, pero no pasó. Y digo, si no pasó, es que no pasará. Bueno, entonces, vamos a ver, como hay otras iniciativas sobrevenidas, me acuerdo de Rubalcaba y me perdonarán porque el día 29 de abril, que fue lo que me refería de la conversación interrumpida, hablamos, como no, del resultado de las elecciones durante 3 horas y fue nuestra última conversación. Hablamos de una visita que tenía a República Dominicana para hacer 2 conferencias y hablamos de que sus amigos noruegos, estoy hablando del 29 de abril, todavía no sabíamos nada de Noruega, los que le habían ayudado en el proceso de paz de Colombia, pero también habían ayudado en el tema de ETA y no sé cuánto, eran muy amigos suyos, y les decía a Rubalcaba, podemos y queremos también un suizo. Querríamos hablar con Felipe para ver si nos aproximamos a este tema porque nos están requiriendo y tal. Bueno, le dije que obviamente sí, que cuando volviéramos antes de los viajes que en su caso la muerte interrumpió, que nos reuniríamos y que hablaríamos. Por tanto, no ha habido ocasión de hablar. Pero ese es uno de los escenarios que estamos viendo. Digamos que es una especie de revival. Es un escenario de un pretendido diálogo entre el gobierno y la oposición. Eso no quiere decir que nada se haya movido. No es verdad. La descomposición del régimen de Maduro es mucho mayor que lo que era cuando estos diálogos en 2016 se iniciaron en Santo Domingo y yo entonces me pronuncié por escrito, no solo verbalmente, y le pasé mi opinión porque me la pidió la oposición y, atención, también se la pasé al gobierno porque también me la pidieron directamente. Es decir, bueno, el diálogo será para pactar, reconciliar el país y salir de la crisis. El diálogo, le dije, no será para ganar un tiempo que Venezuela no tiene, 2016. Si el diálogo es para ganar tiempo, el diálogo conducirá a profundizar el desastre político-institucional, por tanto de libertades, económico-social y de seguridad que padece Venezuela. Pero estoy hablando de junio de 2016 y no es la primera vez que me lo oye decir Mario, porque en varias comparecencias ya lo he dicho sistemáticamente. Entonces, ahora se plantea otra vez esta iniciativa y hay muchas dudas de qué se hace con la iniciativa, se va o no se va. En muchas ocasiones, mis relaciones con la oposición, que no son de ayer, he dicho, el problema no está en decidir si uno se sienta o no en una mesa de negociación, sino en tener claro desde el minuto 1 para qué se sienta. Si uno no tiene claro para qué se sienta, o por lo menos hay una confusión de opinión pública en para qué se sienta uno, el diálogo beneficia a la supervivencia de esa cosa que llama dictadura Mario y que yo creo que es más insana que una dictadura, que es una tiranía como la de Maduro. Porque tiene tintes de arbitrariedad, lo repetiré una vez más, que añade a un régimen dictatorial una absoluta ausencia de reglas. Hace lo que le da la gana. Por tanto, uno se puede ir a Noruega o al Polo Norte, que a lo mejor sería bueno, sobre todo si se queda allí Maduro. Se puede ir donde sea y sentarse, pero sentarse sabiendo, primero, que los derechos no se negocian, se exigen. Se negocian muchas cosas, en política se negocian muchas, pero los derechos, en Venezuela hay que recordar que
que solo hay un órgano de representación legitimado democráticamente, solo uno, por muy destrozado que lo tenga Maduro, que es la Asamblea Nacional. Ese es el único órgano. Una parte de ellos está en el exilio, están en embajada o están presos. De nuevo hay 700 y algo presos. Da igual que vaya mi amiga Michelle Bachelet. Antes de que llegue y durante el tiempo que esté allí, le van a dar un pocotón de presos. Si eso lo aprendieron de Fidel. Yo te doy unos cuantos. Pero como tengo aquí una reserva infinita para meter a los que me dé la gana, dice, por tanto, me tienen que dar las gracias porque suelto a Gilbert Caro. Dice, no, ¿las gracias de qué? Si nunca tendría que haber estado detenido. Ni él ni los muchos que han sido procesados, encarcelados, privados de sus derechos, exiliados forzosamente. No hablo ya de esta catástrofe bíblica de 4 millones de venezolanos huyendo del paraíso de Maduro, del paraíso. Es una frase que utilicé yo cuando salí de allí en la visita. Ha salido corriendo. Digo, ¿pero quién se va corriendo de un paraíso? Nadie. Todo el mundo lo que quiere es venir. Bueno, entonces, hay que tener claro lo que se quiere, de verdad. Me dirán, ¿y no lo tienen claro? Sí. Sí, básicamente sí. ¿Cómo lo operan? Eso no lo tienen tan claro. ¿Cómo se opera eso? Claro, sí. Saben que no habrá una transición democrática presidida por Nicolás Maduro. Saben que no habrá unas elecciones democráticas si la transición que se pretende a unas elecciones democráticas las preside Maduro. Pero aunque lo saben, algunos están dispuestos a, comillas, aceptar una realidad. No, no es una realidad. Maduro puede mentir mucho, pero hay una cosa que la repite reiteradamente y de la que no se apeará. Lo ha dicho reiteradamente, nunca volveré a perder unas elecciones, punto número 1. Y ahora, en estas conversaciones, dice, no volverán al poder ni por las buenas ni por las malas. Es una declaración de principio y uno tiene que tomar nota para saber con qué se enfrenta. Y no es una palabra para la oposición, no. Es una palabra también para la comunidad internacional, para que sepa con qué material se está jugando. Por tanto, la Asamblea Nacional simplemente tiene que ser reconocida plenamente. En sensu contrario, la Asamblea Nacional prostituyente no puede tener ninguna legitimidad. Esa que encabeza Diosdado Cabello. Ustedes forman parte de la Asamblea Nacional, de la de verdad, de la constitucional. Si quieren formar parte de ellas, que vuelvan. Pero no se puede ceder en eso. En el primer día de sentarse en una mesa hay que decir, oiga, que nosotros no estamos negociando cuántos presos políticos salen de la cárcel. No. Nosotros establecemos como condición previa para hablar que no haya un solo preso político y no entramos en el comercio de carne humana, que han aprendido maravillosamente bien de Cuba, que salía tal líder y tal otro, y qué bueno el comandante que me entregó 7 presos. Digo, no, y te puedo entregar 7 o 70, da lo mismo. Si tiene después a 8 millones o 10 millones de cubanos, los puede meter en la cárcel y tener más material de compraventa. Entonces, ¿cómo se puede entrar en ese juego? No es posible. No se puede negociar la Asamblea Nacional, no se puede. No se puede negociar la existencia de presos políticos, no se puede. Por tanto, uno no tiene que plantarse seriamente. Cuando se habla de un gobierno de transición, repito, de un gobierno de transición, tiene que ser un gobierno de transición sin el presidente ilegítimo o de facto que se llama Nicolás Maduro, lo cual no quiere decir que no esté integrado en ese gobierno los que tienen que estar. Y arriesgo mucho diciéndoles, no solo que tengan que estar el partido del presidente, no, claro que tienen que estar. Tienen que estar los militares, porque no hay manera, como parte del gobierno, no hay manera de garantizar un mínimo de seguridad, de contención
de eso que llaman los colectivos, de deshacer esa parte que llaman FAES de fuerzas especiales que tienen licencia para matar. Eso solo es posible como una ayuda humanitaria eficiente con la única logística que queda en el país, logística de transporte, no de distribución, que es la logística de los militares de las Fuerzas Armadas. Ni para hacer llegar la ayuda humanitaria se puede prescindir de la logística de las Fuerzas Armadas. Es que lo demás no funciona. Si es que no hay ni buses, si es que no hay transporte, si es que no hay gasolina en el país petrolero más rico del mundo, si es que están con 10 millones% de inflación, da igual, a partir de 500.000%, ¿qué más da? ¿Cuál es la inflación? El país está destruido y cada mes que dure Maduro seguirá destruyéndose más. Y hay que tener una conciencia clara y seguirán saliendo decenas de miles de venezolanos al exterior, poniendo en crisis a Colombia, que soporta ya más presión migratoria que toda la que soportó la Unión Europea en 2015. Recuerden lo que les digo, solo Colombia tiene más migrantes que lo que puso en crisis a los 500 millones europeos en 2015. Solo Colombia. Si a eso se le añade la presión sobre Perú, la presión sobre Ecuador y ya con mucha menos intensidad sobre Chile o sobre Argentina, menos presión en Brasil. Pero ya les digo, para que nadie diga después, el otro día probablemente me pasaba de irritación, no es verdad, pero lo dije con toda dureza, también hay salidas por la frontera brasilera. Son mínimas las salidas, pero salen grupos que venden AK-47 a $400 la unidad, con un salario mínimo que no llega a $0,5 en Venezuela, a $400 la unidad a los dirigentes a los grupos del narcotráfico en Brasil. Y eso es lo que sabe el vicepresidente Morao. Y que le suena al presidente de Brasil. Por tanto, ahí es menos intensa. Pero imagínense lo que significa salir, vender a $400, armas largas, volver a entrar y volver a vender. O sea, la región, América Latina entera, está comprometida en la esperanza de recuperación y en su estabilidad por el cáncer de Maduro, por lo que supone Venezuela en términos de sufrimiento para los venezolanos y de inestabilidad permanente de la región. Por lo tanto, eso hay que tenerlo claro. Y me gustaría que tuviera claro la Unión Europea. Claro. Me gustaría que el Grupo de Lima no cediera y lo tuviera claro. Y me gustaría que se pusiera de acuerdo la Unión Europea y el Grupo de Lima, sea para sentarse en Oslo o para sentarse en Fernando Poo, para formar un grupo que por lo menos esto lo tenga claro. Venezuela necesita urgentemente un gobierno de transición sin Maduro, que garantice un proceso electoral a 9 o 10 meses, donde estén integrados todos los factores, que se recomponga el censo electoral que no existe. ¿Me oyen? No existe. No existe. Bueno, vamos a hacer unas elecciones con el censo electoral de Diosdado Cabello y la Asamblea Nacional llamada Constituyente con plenos poderes. Esto, Venezuela necesita eso y lo necesita urgentemente y no puede perder el tiempo negociando a cachitos si puede o no salir ahora de la Embajada Española, Leopoldo López, o de la Embajada chilena. Por favor, no. O si sueltan a Gilbert Caro y meten a 4 más. Una broma. En eso no hay que perder el tiempo. Yo lo pido, por favor, a la oposición, hay que plantarse. Oiga, a mí no me sienta en esa mesa para entrar en comercio de carne humana de mis compatriotas. Ni hablar. No es digno democráticamente. Perdón. No es digno democráticamente, lo he perdido todo, pero no me haga perder la dignidad, por favor. Por tanto, no vamos a renunciar a ser lo que somos como Asamblea Nacional,
no vamos a renunciar a exigir que no haya un solo preso político, uno solo inhabilitado, un solo exiliado de los que quieran volver. No vamos a renunciar a exigir eso. Eso es posible. Sí es posible. Es incluso probable, habida cuenta la descomposición del régimen. Es incluso probable. Vamos a ver, tenemos no lejos de esta sala y por tanto en esta ciudad algunos de los familiares de los factotums de ese régimen. Así que no nos engañemos. Esto dice, bueno, vamos a esperar a ver qué resultado da esto para la política de sanciones. Ahora me refiero a las sanciones personales. No, por favor, aumenten la presión en las sanciones personales, que son absolutamente sensibles a eso, y hagan una política de apoyo a una solución latinoamericana al problema venezolano y, por tanto, al Grupo de Lima. Una solución latinoamericana. ¿Por qué digo latinoamericana y pongo énfasis? Porque creo que lo mejor que puede hacer la Unión Europea es apoyar una solución latinoamericana. Y esa solución latinoamericana quitará un poco de protagonismo que lo tiene en exceso a Trump, porque no sabemos con qué tuit se va a levantar mañana. No, tiene una ventaja. Trump, la gente puede ganar la reelección, Digo, Dios nos libre, porque no sé si nos van a librar los demócratas, pero por lo menos alguien nos puede apoyar en eso. Pero vamos a ver, él tiene una cosa fantástica, Mario. Hace tantos tuits disparatados que mueven a la bolsa de Estados Unidos y a la de todo el mundo, los mercados de valores, que hoy amenaza, mañana retira la amenaza. No, que va a ser la guerra que nunca se vio con Irán, pero estoy dispuesto a sentarme con el Ayatollah Khamenei y arreglar este asunto. Como lo arregló con el coreano, ya se ha visto que lo arregló. Que ha pasado por Pekín para pasar por el Nil Ostra de Pekín en el pasito que dé o que no dé. Bueno, este tiene una ventaja. Si uno dice un disparate, aunque sea que hay que bombardear con agua Notre Dame para apagar ese fuego, con la intención de hacer una torre Trump allá, no de reconstruir Notre Dame, si uno dice un disparate al año, lo paga carísimo. Ahora, si dice un disparate todos los días, uno se acostumbra al disparate. Por tanto, este señor ha banalizado el disparate. Lo ha banalizado con Irán, con China, con Corea, con lo que le echen, con el Brexit. Por favor, Venezuela, vuelvo a Venezuela. ¿Por qué? Porque me duele en el alma. Entonces, no porque tenga una gran esperanza. Aquí hay unas cuantas miradas de amigos que saben de lo que hablo desde hace años, y me miran, y no sé si me miran con sorpresa, no, con sorpresa seguro que no. Pero, por favor, si no, yo no estoy en contra de que vayan a Oslo. Se lo digo a mi amigo Ledesma y María Corina. No, porque la interpretación que va a hacer la comunidad internacional de que no vayan es que no. No. Lo que quiero es que tengan claro para qué van. Y que se sienten y en el primer minuto dejen claro que no van a negociar a poquitos, ni presos políticos, ni inhabilitados, ni exiliados, que ni hablar. Y que no van a negociar las competencias de la Asamblea Nacional. Y que no van a reconocer la legitimidad de la Constituyente ni de Maduro. Que lo sepan, que esos son derechos democráticos protegidos por una Constitución que viola permanentemente Maduro y su régimen. Por tanto, tienen una bandera que no teníamos los que luchábamos por la democracia, ni en España ni en Chile. Tienen la bandera de la Constitución, la de ellos, la Constitución chavista. Dice, oiga, que se cumpla esto. Y a partir de que se cumpla, empezamos a hablar. Antes no. Perdóname, Mario. Como sabe, ahí me exalto, me extiendo y me estoy comiendo el tiempo y ese que creía que iba a moderar, pues se encuentra frustrado. No. Hombre, si todos los dirigentes socialistas tuvieran la lucidez
que tiene Felipe González Mete a los no socialistas y hubieran, también. no, y hubieran, digamos, actuado como ha actuado Felipe González, de una manera tan clara, tan inequívoca, solidarizándose sistemáticamente con los opositores venezolanos, los opositores que luchan por devolver la libertad y la democracia a Venezuela. Yo creo que otra sería la situación hoy en día. Pero creo que la exposición que nos ha hecho es tan clara, tan lúcida, sobre lo que debe ser una negociación de verdad en Venezuela, que creo que no hay nada más que añadir a ese respecto. Os preguntaría una cosa a los dos. Sí. Si tuvierais que nombrar a quienes consideráis que es la verdadera oposición en Venezuela, ¿a quién nombraríais? Guaidó. Guaidó representa esa oposición clarísimamente. Guaidó está de presidente de Venezuela no solo porque lo han reconocido 50 y tantos países en el mundo, sino fundamentalmente porque la oposición venezolana, que hoy día es inequívocamente una mayoría del país, lo ha sancionado en ese cargo. Creo que no hay ninguna duda a ese respecto. Guaidó representa a las fuerzas democráticas que luchan por devolverle la libertad a Venezuela. O sea, yo apoyo a Guaidó incluso cuando no estoy de acuerdo con alguna de las cosas que hace. Creo que está muy dividida la oposición, por supuesto que está muy dividida. La democracia no pide que haya unanimidad, la democracia no cree en unanimidades, la democracia cree en que haya distintos puntos de vista que compitan por ganar al electorado, y eso es lo que ocurre en Venezuela. Pero por lo menos hay una cosa que es muy clara: esa democracia venezolana dividida representa clarísimamente el presidente Guaidó. Creo que sobre eso no puede haber ninguna duda al respecto. Creo que el problema de los militares es el problema principal hoy en día. Sí. Si no hubiera la cúpula militar que defiende a Maduro, creo que Maduro hubiera dejado el poder hace ya mucho tiempo. Ahí hubo una gran habilidad de parte de Chávez. Chávez interesó, en el sentido económico de la palabra, a la cúpula militar, no solamente concediéndole el narcotráfico, que es un negocio extraordinario en Venezuela, sino dándole prácticamente el control de todas las industrias estatizadas, que son la mayoría en Venezuela, y eso le ha dado a la cúpula militar, al estamento militar, una situación absolutamente de privilegio, que es lo que los militares por una parte defienden, y por otra parte saben que es algo que los hace profundamente vulnerables, por más que se les haya ofrecido indemnizarlos. Ellos saben que internacionalmente están muy comprometidos y es la razón fundamental por la que apoyan todavía a la dictadura. Pero creo que eso en una negociación debería quedar claro y debería debilitar ese apoyo de la cúpula militar a Maduro, que es la única razón por la que Maduro se sostiene todavía en el poder, ¿no? ¿Pero de verdad pensáis que todavía puede haber una negociación que sea factible hoy en día con ellos? ¿Con ellos quién es? Con ellos, con el gobierno actual. El interlocutor no lo pones tú, para empezar. Y ahí voy a matizar algo que decía Mario y que espero que se entienda. Vamos a ver. Los militares no quieren a Maduro y no se fían de las condiciones de transición de la oposición. Ese es el momento que estamos viviendo. O sea, el gobierno tiene una fractura interna. Dicen que es un gobierno cívico-militar, ni hablar, es un gobierno militar-cívico. No es un gobierno cívico-militar, con un tirano a la cabeza. Acuérdense de los 17 horas en que no apareció Maduro el día 30. 17 horas sin aparecer. ¿En qué cloaca se habría metido la criaturita? Y acuérdense de las manifestaciones que los que hacen cine y televisión y eso, si prestaran atención a eso les divertiría. Las manifestaciones con los militares, que son las únicas que ha hecho últimamente, eran con muchos militares, pero ninguno con armas.
raro, ¿verdad?, los militares manifestándose por la calle, pero cuando acompañaban a Maduro en esas manifestaciones sin armas, cuando salían a reprimir, armados hasta los dientes, y no el ejército. El ejército no ha entrado en la represión, ha sido la Guardia Nacional. Por tanto, vamos a ver, estamos en el final del régimen. El problema es que uno no puede predecir el día D y la hora H, y algunos factores están prolongando esta agonía. Por tanto, hay que actuar inteligentemente para acabar. Yo, Bertín, soy un político viejo, o un viejo político, pero soy más un viejo político que un político viejo, porque pienso más en el futuro que en el pasado. Por eso no soy un político viejo, pero como soy un viejo político no puedo olvidar lo que decía Mario. En los 80 nuestra aspiración era salir de las dictaduras militares, y salió América Latina y tal. Pero nunca dejo de pensar en las soluciones políticas. Entonces, tengo esperanza en que, tal como hasta el día de hoy está planteada la sentada en Oslo, o los noruegos, avance a una solución. Pues la verdad es que tengo una esperanza muy limitada, porque creo que no está bien planteado. Y, entre otras cosas, porque le está permitiendo a Maduro ganar un tiempo que, repito, si no lo tenía en 2016 Venezuela, menos lo tiene ahora. Y lo mismo diría, todavía no sabemos las consecuencias de la visita a Bachelet. Exactamente lo mismo. O sea, uno tiene que ser mucho más claro y exigente en la defensa de los principios democráticos y de los derechos humanos. Mucho más claro. Es decir, yo te agradezco lo que dices de la tribu de los sociatas, que es la mía, pero en todas las tribus hay esa misma ambigüedad rarísima, esa falta de claridad, eso que antes decía al entrar, que espero que no me cueste muy caro, porque la verdad es que a los dirigentes políticos, y no solo a los nuestros, dice, algunas veces uno tendría la tentación de decir, oiga, váyase al rincón de pensar. Y cuando cumpla el periodo de pensar, vuelva y dígame qué propone. Pero no me lo diga antes de pensar. Entonces, primero habla y después piensa. Y dice, no, por favor. Después ya estás atrapado en una dinámica, en cómo sale y quién tiene la culpa. Y bueno, por tanto, de verdad yo no tengo ningún miedo a sentarme en una mesa de negociación, a que se siente en una mesa de negociación. Ninguno. Al contrario, tengo miedo a que el rechazo no se entienda. Pues tú te sientas y el primer día, con poderes suficientes, los que vayan tienen que ser representativos, porque esa es la otra. Uno manda a uno por delante para que se vaya quemando y dice, no, voy a consultar, que no hay tiempo, que no puede pensar que dentro de 20 días te reúne otra vez y dentro de un mes otra vez, que no hay tiempo, que se está muriendo de hambre la gente, están muriendo los niños en los hospitales, que la frontera está reventando de gente huyendo, que no hay tiempo, que uno tiene que tener el paquete perfectamente organizado. Usted no quiere entrar por respetar los derechos constitucionales que nos corresponden. Oiga, usted no quiere una solución. Punto. No hace falta consultarlo. ¿A quién tienen que consultarlo? Si eso es así de claro. Perdón. Bueno, me ha encantado no moderar esto. Os doy muchas gracias a los dos. Y mil gracias por acompañarnos.